Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Small Tech. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos y es el humor. El humor, la tecnología y el aprendizaje. El cóctel perfecto para la educación del futuro. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Elena del Valle, una profesional experta en formación, comunicación y tecnología educativa. Elena, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas Gracias a gracias. ti por venir. Hoy tenemos un tema muy interesante en nuestras manos. Vamos a hablar de esta conexión un tanto curiosa entre el humor, la tecnología y la educación. Así es, así Bueno, es. yo quiero empezar preguntándote un poco por tu trayectoria y cómo has llegado a interesarte por esta relación de estos tres conceptos que a primeras puede parecer que no están conectados y resulta que tú eres la viva prueba de que sí. Sí, a ver, bueno, me presento muy rápidamente, pues, agradeciéndote una vez más la oportunidad de estar aquí y de compartir mi experiencia. Pues tengo 35 años en el campo de la educación, del e-learning, de la experiencia del usuario, de nuestro aprendiz en plataforma, pero también en las formaciones síncronas o presenciales. Crecí rodeada de pizarrones, de tizas, de bibliotecas, de maestros, porque tanto mi papá como mi mamá eran maestros, mis hermanos también son maestros, con lo cual llevamos en el ADN la necesidad de compartir lo que sabemos y aprender de los demás, ¿no? Y el tema del humor, pues, para mí ha sido como una latencia siempre presente en toda mi práctica porque siempre me llamaba la atención por qué algunos profesores eran tan serios, eran tan formales y utilizaban un lenguaje a veces tan barroco, tan frío, tan distante, y había que hablarle de usted a los profes, había como una gran distancia. Yo decía, pero ¿por qué no puede haber un ambiente mucho más agradable, mucho más relajado, que me haga sentir que pertenezco a ese lugar, que regule mi emoción, que reduzca el estrés? Si estoy estudiando matemática, física, una de estas materias que la gente generalmente asocia con algo complicado, difícil, y en esa medida, pues, el mundo y la teoría me fue acompañando, porque empezaron a surgir corrientes como la gamificación, como el juego serio, como los roleplays, como eh, yo decía, Jolín, debo estar alineada con lo que está pasando porque la misma teoría me va diciendo que con una concepción de la educación bancaria, donde yo solamente soy el que sabe y lo transmito desde esta relación un poco casi vertical, ¿no? El profesor arriba, el alumno abajo, a través de una buena historia, a través de una anécdota graciosa, a través de un meme que proyecto en la pantalla o a través de un chatbot que me dice algún chiste con esa voz robotizada que me saca una sonrisa, pues me fui dando cuenta de que pues, se relajaban los procesos cognitivos y en esa misma manera se facilitaba la codificación del mensaje. Decía, si entro con humor, si entro con algo que relaje, que desestructure la conversación, la comunicación siempre era más efectiva. Con lo cual lo uso siempre en mis clases, en mis diseños instruccionales, en los learning plan que diseño. Creo que el humor eh, es muy potente, pero ojo, no lo dice Elena del Valle, lo dicen un montón de científicos de la educación. Claro, imagino que hay varios estudios que confirman esto que me comentas. Sí, por supuesto. A ver, hay desde los clásicos, desde Kant y Freud, que decían, mira, una incongruencia en una conversación te saca de foco en el momento y provoca el aprendizaje disruptivo. O Kolb, que decía que al reír el cuerpo también aprende. O Azubel, que es uno de estos del aprendizaje, de la zona de aprendizaje próximo y demás,
El humor organiza emocionalmente nuestra posición para poder aprender de manera más sencilla. Las emociones son claves, autores más cercanos, pues como Antonio Damasio, David Sousa, dice, activan el sistema límbico, liberan dopamina y oxitocina. Las emociones son claves. Si yo estoy frente a un profe que con una sonrisa o con un guiño al humor hace que yo me relaje, eso va a hacer que retenga con mayor facilidad lo que estoy aprendiendo. Evito la curva del olvido. O sea, no lo digo yo, es que realmente funciona. En la empresa, igual, cuando he diseñado cursos para el Banco Santander, por ejemplo, cuando metíamos un hipopótamo gracioso que se paseaba de repente aleatorio por el curso, haciendo algún chiste relacionado, obviamente, con el contenido, pues ese era el curso que los empleados recordaban. Ese, no el sin alma de performance o cybersecurity, no, era ese el que recordaban por el hipopótamo. Y tú dices, pero qué tontería, ¿no? El hipopótamo servía para aprender cosas complicadas haciéndolas más sencillas y cercanas, ¿no? Claro, Hay me imagino muchísima evidencia, sí. Me imagino que también esta brecha o esta distancia de la que hablabas al principio, ¿no? Se disminuye también hablando un poco de igual a igual, quitando esta barrera de profesor-alumno que obviamente tiene que estar, pero podemos hablarnos en un tono más cercano. Efectivamente, efectivamente. Esos pequeños momentos lúdicos, ¿vale? Tratados además con rigurosidad, pero es que no tiene que estar, no tiene que ser excluyente el humor del rigor. O sea, eso implicaría que cuando yo me voy a tomar una copa de vino que tiene muchísimos años de solera, pues tengo que hacerlo con seriedad, ¿no? Yo me puedo reír, me puedo divertir tomándome un buen vino. Haciendo la analogía de que el buen vino es el aprendizaje, pues el humor es lo que va a hacer que yo disfrute plenamente de esa experiencia, ¿no? Sin miedo, sin ningún tipo de preconcepto. Como tú bien dices, efectivamente nos pone a todos en un entorno de horizontalidad, que obviamente siempre va a haber la autoridad del conocimiento y de la experiencia, pero genera un ambiente y un sentido de pertenencia que no lo hace la excesiva formalidad y la distancia. Eso es así, es así. Claro, y me imagino que aquí también estará un gran miedo por parte de los docentes o educadores en el sentido de, si me rebajo al humor, rebajo entre comillas, claro, voy a perder esta posición de autoridad que yo tengo. ¿Cómo lo ves? Porque imagino que no es fácil intentar explicar a un docente, oye, suelta un chiste, que ya verás que te hacen más caso. Mira, yo creo que hay ciertamente algunos paradigmas, que están en el mindset de los profes, ¿no? Y que no tiene que ver con el área, no tiene que ver con la edad, son paradigmas que están sedimentados. Yo diría que la primera es la tradición académica, serísima, ¿sabes? De que todos debemos ser muy, muy, muy serios para mostrar lo que sabemos. Y eso nos hemos dado cuenta de que no es así. El segundo miedo que tiene la gente, o la preocupación, los profesores, es que en el humor perdamos el control de ese camino hacia el logro del objetivo, ¿no? Que perdamos el control de la clase, que la clase se vuelva un lugar más bien pues de chistes y de risas y que perdamos el norte. Y otra razón que yo creo que es la que juega mucho en cuenta en este caso es el desconocimiento de los efectos positivos del humor. Es decir, muchas veces los profesores desconocen que no se trata, ojo, de contar algo gracioso per se, o de forzar el humor o el chiste, o el hacer un chiste con sarcasmo o tal vez inadecuado en ciertos contextos. No, se trata de generar un clima de cercanía, con un meme gracioso, con un ejemplo, o tal vez con alguna anécdota personal, o a través de un storytelling, es decir, contar una historia. Pues esa historia, las estadísticas dicen que aumentan en un casi 67% la retención de lo aprendido cuando lo acompañas de algo tan sencillo como una buena historia. Lo vas acompañando y eso hace que permanezca en la persona
que la codificación sea mucho más sencilla, y al conectar con una emoción que lo hace sentir bien, su cuerpo todo recuerda lo que está aprendiendo, no solamente desde el punto de vista cognitivo. Pero sí, hay esos miedos, hay esos miedos. Mira, yo en la academia en la que colaboro, que es una academia que forma guardias civiles, policías nacionales y fuerzas armadas, todos los profes pues son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ha costado mogollón que ellos, al momento de dar una clase, al momento de tener un encuentro sincrónico con los alumnos, se relajen un poco y comiencen a dar ejemplos de la cotidianidad. Tienden a hablar como quien lee la Constitución. Es muy curioso, ¿no? Pero progresivamente se van dando cuenta de que el mismo alumno se relaja y se siente más cómodo para hacer esa pregunta que no haría si tú sigues hablando desde la distancia, ¿no? Muchas veces no hacemos preguntas porque tenemos miedo de quedar como tontos, de quedar como que no hemos entendido. En cambio, en una atmósfera de humor y cercanía, pues yo puedo decir, oye, no me ha quedado claro, se relaja todo y en el buen sentido, se relaja en el buen sentido. Yo creo que eso es algo que debemos dar a conocer. Por eso creo que este podcast es muy interesante porque no se conoce el concepto. Tú dices humor, pero ¿qué dice? Pues sí, pues tiene muchísimo, muchísimo que ver, sí. Claro, es que además vamos un poco más allá del humor, ¿no? Al final es el generar todas estas emociones, trabajar con las emociones, humanizar también a la persona que tenemos delante, porque, bueno, lo que hablábamos, ¿no? En una relación más horizontal, más de tú a tú, de confianza, parece súper interesante. Y lo que me intriga a mí aquí un poquito es también tu rol. Claro, tú hablas mucho de la inteligencia artificial, el e-learning. ¿Cómo mezclas estos dos mundos? Que, bueno, ya de por sí el humor y la educación me parecen cercanos, pero si además metemos el factor tecnología, sí, a ver, perdidísimo. mira, la inteligencia artificial, a ver, yo es que independientemente de mi edad y de los 400.000 años que te digo que tengo en el campo, pues yo todos los días creo, es mi mantra, que tengo algo nuevo que aprender. Y la inteligencia artificial nos está dando espacios nuevos para generar interacciones con nuestros aprendices que nunca hubiésemos podido tener en cuenta hace 20 años o 30 a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, y el metaverso. Crear espacios donde de repente pues sale, recuerdo haber diseñado uno recientemente donde este gato de Alicia en el País de las Maravillas, que generalmente salía, ¿te recuerdas? Aparecía de repente para hacer preguntas que llevaban a la reflexión al estudiante. Y muchas veces ese guiño a los recuerdos de nuestra infancia, a pequeñas prácticas que teníamos, es decir, el humor no es solo la risa, el humor es conectar con esa emoción positiva. Entonces creo que, por ejemplo, en el metaverso lo uso un montón. Hace poco diseñé para una empresa que me lo solicitó algo que denominé Emo World, era el mundo de las emociones. Y entonces dentro de ese mundo que estaba diseñado en el metaverso, pues el niño fue diseñado para niños de 6 a 10 años, iba interactuando con sus propias emociones. Y lo que utilizamos fue personajes de las películas icónicas de los niños de esa edad. Y con avatares de inteligencia artificial diseñábamos el prompt con todas las emociones y la manera de responder de ese personaje. Y el niño podía, en ese metaverso, interactuar con su personaje favorito y aprender de él a cómo manejar sus emociones. Entonces, obviamente, estoy aprendiendo, pero a la vez estoy emocionado, estoy feliz, me siento cómodo. Eso por un lado. Por otro lado, los bots. Para la academia he diseñado uno, la he llamado Pilar, porque Pilar es la patrona de la Guardia Civil. Pero entonces, esta chica que se llama Pilar, pues va acompañando a los alumnos y pues de repente de la nada, está planificado en el prompt, le dice, oye, mira, ¿cómo estás de tiempo? Te cuento un chiste. Y se lo cuenta, pues el chiste generalmente está relacionado con la Guardia Civil, con el entorno de la Guardia Civil, y eso, pues obviamente, es como una suerte de clear, ¿no? De cuando que le haces esa carga de electricidad a la persona para revivirla, pues
Imagínate que estás leyendo un temario de 3.000 páginas y de repente alguien te dice, dame un segundo, te cuento un chiste. Y eso es como una bocanada de aire fresco para seguir avanzando, ¿no? Los avatares, por ejemplo, o la realidad aumentada. Es que hay tantísimas oportunidades de colocar un guiño disruptivo que tú dices, pero ¿a qué viene esto? Y te termina sacando una sonrisa que ayuda, sin duda alguna, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Con el sistema límbico y demás, ayuda a que puedas aprender más fácilmente. Te relaja y aprendes mejor. Uh-huh. Y de todas estas experiencias que me cuentas, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente en la que hayas dicho el humor, qué importante ha sido aquí o ha marcado realmente la diferencia? Pues a ver, son muchas. Yo diría que por ejemplo, en un taller que dictaba recientemente a unos la profesión de educador es una profesión muy longeva. O sea, tú puedes tener frente a ti educadores que tienen 60 años, 55 o 10 o 20. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es una horquilla de edades muy diversas, ¿no? Y generalmente, no siempre, pero generalmente las personas mayores pues tienen ya esos paradigmas sedimentados y les cuesta temas como la inteligencia artificial, pues inmediatamente tú ves en las caras que van poniendo a medida que tú vas diciendo de qué va a ir el taller. Pues recuerdo que en el último que dicté, pues dije, bueno, buenos días, me presento, tal, y digo, vamos a hablar de esto, de los motores, de los prompts, de los agentes, que se conoce como cuando alucina la inteligencia artificial. Entonces la cara de todos era de pánico, literal. Yo le digo, bueno, chicos, no se preocupen, que este robot no muerde. Y si muerde, desconectamos el wifi y ya está. Y te ha muerto. Entonces, así que no pasa nada, no tengamos miedo. Empezaron a reírse, las caras empezaron como a relajarse y se dieron cuenta de que no había nada que temer, que esto no, que es un aprendizaje, que sí que es nuevo, que sí que y todo lo nuevo genera algo de incertidumbre y de reserva, pero que poquito a poco y con apertura, yo creo que esa es otra consecuencia del humor y es la apertura a aprender algo nuevo, ¿no? Cuando lo haces desde el humor, desde una emoción positiva. Esa por un lado, yo creo que ha sido la más reciente, pero luego el haber diseñado, por ejemplo, todo un learning path de cybersecurity, utilizando el storytelling de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, usando a Yoda como el profe que iba llevando la sabiduría a todos los participantes con esa manera tan particular que tiene Yoda de hablar, ¿no? Sí, que Entonces hablaba al fue, revés y así. exactamente, entonces fue todo un reto porque además Yoda salía de la nada, de repente se paraba y tú decías, oye, el mouse, algo no me funciona, y era que Yoda salía, era una pausa programada para dar algún consejo, para hacer un summarize, un resumen de lo que se había hablado hasta el momento. Y ese Learning Path ha sido uno de los más exitosos, justamente porque de hecho llegaban a hacer expresiones como recuerda, saca tu Yoda interno. A veces se quedaban con aquella manera de concebir el aprendizaje desde la guiatura de Yoda. A ver, son muchísimos. Yo creo, estoy muy, muy convencida de que a través del humor pues podemos lograr cosas extraordinarias, ¿no? Hacer que cosas que parecen muy difíciles, pues puedan aprenderse de manera más sencilla, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, haber empezado una conferencia que era para psicólogos positivos, de la psicología positiva, y puse una imagen en pantalla, y la imagen en pantalla era un psicólogo que abría la puerta de su consultorio y esperando como pacientes estaba un huevo y una gallina. Y entonces el psicólogo le dice, que pase el primero. Entonces, por supuesto, todos los psicólogos muertos de risa, porque dice, bueno, ¿quién pasará primero? Porque como es un dilema común, que quién es primero, si el huevo o la gallina, pues ya nada más que por allí, las sonrisas estaban en las caras de todos.
Entonces ya tú empiezas, no importa que vayas a hablar de algo muy complicado, cuando has roto el hielo de esta manera, pues llegas a buen puerto siempre. Es Ujú. lo que me ha dicho la experiencia, sí. Claro, pero me imagino también que, claro, el humor al final es algo delicado, ¿no? Porque, bueno, no todos tenemos el mismo tipo de humor, hay gente que le hace gracia ciertas cosas, hay otras que se lo pueden tomar como una ofensa. ¿Cuál es el punto medio aquí? Claro, estos chistes que me estás contando son un poco internacionales, Sí, digamos. Yo sí. creo que todos nos reiríamos. Mm. Pero, ¿cómo calculas un poco tú hasta dónde puedes empujar ese humor? A ver, yo creo que la clave está en que no se trata de forzar el humor o el chiste. Se trata de integrarlo dentro de la historia que vayamos a contar. Obviamente, el conocer a tu audiencia siempre es fundamental. Eso te va a dar, pues yo qué sé, si vas a hablar mal o bien del matrimonio y tienes un público que está conformado por personas divorciadas o por personas, es decir, creo que para nosotros pero eso vale para todo, para cualquier diseño instruccional. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro aprendiz, qué edad tiene, cuáles son sus intereses, dónde vive, qué posibles necesidades o carencias pueda tener, porque en esa misma medida, ese entrar con humor puede que sea smooth, suave, fluido, o por el contrario, que me tire encima al auditorio, ¿sabes? O sea, hay que manejarlo con inteligencia, no forzar el humor, y sobre todo si contribuye al logro del objetivo. Eso es lo más importante. O sea, no se trata no somos stand-up comedy para pararnos allí, ponernos de pie y hacer reír a la gente, no. Mm. Es hacerte sonreír y que hacerte sonreír te ayuda a comprender mejor, ¿no? Por supuesto, chistes pues con sarcasmo o que hieran susceptibilidades, pues no son lo inteligente, obviamente. Son ejemplos, anécdotas, historias, que además pues, está comprobado que podemos llegar a conectar. Yo creo que el límite está en cuando lo que vayamos a decir o la anécdota que vayamos a contar pueda herir alguna susceptibilidad en quien nos escucha. Yo creo Ujú. que allí esa es la línea roja que ninguno deberíamos pasar. Yo soy de las que cree que si voy a diseñar una conferencia o si me voy a presentar en algún sitio, pues lo primero que tengo que hacer es saber cuál es mi público objetivo, con quién voy a trabajar. Porque pues eso puede hacer del éxito o el fracaso de la experiencia, ¿no? Creo que esa es la línea que no debemos cruzar. Si herimos susceptibilidades, pues ya no es gracioso, ya no es gracioso, ya vamos a lastimar a Claro, claro, sí, siempre desde el respeto. siempre desde el respeto, por supuesto. Ujú. Siempre. Y cuando, por ejemplo, tú intentas que los docentes también implementen el humor en sus clases, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen los docentes, formadores, etcétera, al intentar introducir el humor en sus clases? ¿Qué crees que es en lo que fallan? A ver, yo creo que hay varias, creo que la hemos conversado un poquito antes. Cuando el profesor, por ejemplo, empieza una sesión de clase, ojo que no tiene por qué ser al principio, que puede ser en el desarrollo de la clase, o puede ser al final, o puede ser sencillamente un meme que proyectas en el PowerPoint que están viendo todos. Yo creo que el error que a veces se comete es poner el protagonismo en el chiste, poner el protagonismo en el humor. Eso es como lo que ocurre con la gamificación y con el juego serio. Si nos quedamos en la dinámica del juego y perdemos de vista el objetivo final, que es qué quiero que el alumno aprenda, qué quiero que el alumno, qué skill quiero que el alumno desarrolle o perfeccione. Si pierdo eso de vista, me voy a quedar en el chiste y voy a perder el norte y el control de la dinámica que yo esté generando. El chiste solamente es como una especie de inyección de aire puro, de una pausa, un break mental para evitar la sobrecarga cognitiva. Lo haces reír y es como
como las ollas a presión a las que le abres un poquito que salga ese vapor. Entonces, la clave está, creo, en conocer tu audiencia. En segundo lugar, tener claro cuál es el objetivo que quieres lograr con esa comunicación. Y en función de eso, escoger solo sí y solo sí va a sumar a la comprensión, va a poner al alumno a pensar desde un lugar cómodo, desde un lugar agradable. Entonces se incluye el chiste, pero no es el chiste per se, porque ya si forzamos ese humor, y tampoco se trata de contar cosas graciosas, no, es algo que está alineado con los objetivos. Es lo que ocurre con estas nuevas metodologías activas. Mucha gente, y yo he visto experiencias gamificadas que han perdido el norte completamente. Entonces las personas se divierten muchísimo más compitiendo con los compañeros y no aprendiendo. O sea, si el foco se pone en el lugar incorrecto, ya la experiencia no está bien diseñada. El humor es eso, un acompañante, es como una especie de lubricante. No es en sí mismo el core de la clase, sino algo que ayuda a que fluya. Yo creo que ahí estaría la clave. Igualmente el humor se entrena. No creo que todo el mundo pues tenga esa facilidad, ¿no? De ser gracioso, pero lo puedes hacer tan sencillo como un meme, no tienes tú que contar nada. O sea, pones el meme en pantalla y que la gente pues allí se ría al leerlo y que esté relacionado con el tema. Y hoy día hay muchísimo material, inclusive con inteligencia artificial. Puedes ir haciendo muchísimas cosas graciosas que puedes llevar al aula y que parezcan reales. Entonces, de esta manera, pues, sacas de foco a la persona de ese momento tal vez de incomodidad, de enfrentar algo nuevo. Creo que ahí es donde está la clave. Ese es el error que creo que se debe evitar. Sí. Me parece muy interesante porque te quería preguntar justamente sobre metodologías activas. Bueno, mi pregunta era cómo pueden complementar el humor, pero veo un poco que es más el humor el que complementa esta metodología que ellas las que pueden complementar al humor. Así es, así es. Es decir, el humor, la idea del lubricante me parece que es acertada porque ayuda a que fluya todo, ¿sabes? Como que todo fluya sin generar ningún tipo de resistencia. De este modo, el humor es eso, un complemento. Es como una especie de condimento que le pones que hace más rico, más sabroso el hecho de aprender, pero no es el alimento en sí mismo. El humor es eso, un complemento. Entonces, pues yo qué sé, aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje basado en proyectos, o la gamificación entera, puedes colocar elementos de humor. El aula invertida, igualmente, puedes trabajarla desde el humor. El roleplay, imagínate, siempre representar a otra persona, tal vez desde la caricaturización de esa persona, pues nos ayuda también a aprender. ¿Cuántos no recordamos el haber aprendido cuando éramos pequeños? Nos mandaban en el cole a representar a Albert Einstein y teníamos que ir a la escuela disfrazados como él y contar cómo había sido nuestra infancia. Todos esos elementos que acercan el conocimiento a nosotros, pues son profundamente efectivos, ¿no? Entonces, todas las metodologías activas, yo diría, pero en especial esta que te menciono, gamificación, obviamente, el roleplay, yo creo que se nutren y se apoyan en el humor para hacer el conocimiento más accesible. Sí. ¿Y qué consideras que es más sencillo? ¿Implementar el humor a nivel educativo, ya sea en colegios o universidades, o a nivel corporativo? Porque son dos públicos totalmente diferentes. ¿Quién va a recibir mejor el humor? Mira, generalmente, sobre todo estas nuevas generaciones, son más laxos, menos formales, con lo cual un approach desde el humor es tal vez mucho mejor recibido en el ámbito universitario o escolar que en el ámbito corporativo. En el ámbito corporativo podemos tener gente muy seria, serísima, y que al contarle un chiste, pues de repente va a decir, es que yo no estoy jugando, esto es algo serio, ¿no? Pero al final del día vas venciendo esas resistencias. Yo creo que si la calidad del producto es buena, si el producto de e-learning
pues está bien pensado y responde a las necesidades, has detectado un gap que quieres corregir, personas que tienen que aprender nuevas competencias. En esa historia que le vas contando, pues obviamente en algunos casos vas directo a la yugular del humor, como en el caso de los jóvenes, puedes directamente poner un elemento gracioso de humor y ellos no van a generar ningún tipo de resistencia. Tal vez en otro público tengas que ir más despacio, introduciendo algunos elementos, pues como te decía, este personaje de Yoda que aparecía, ¿no? El participante era un trooper y cada uno de los mundos por los que iba pasando se enfrentaba a diferentes riesgos cibernéticos, riesgos de seguridad. Y en cada momento pues se encontraba, en algún momento salía pues, se me dio el nombre de la chica de las dos, ¿cómo se Leia, princesa, Laia, la princesa Leia, Leia. también aparecía para ciertos contenidos, para recordar ciertas cosas, entonces la persona iba haciendo guiños a lo que eran sus recuerdos de la infancia, sus recuerdos de cuando eran más jóvenes. Otro lo diseñamos y el storytelling fue entero, Alicia en el País de las Maravillas, todo. Y cada una de las cartas que aparecen, pues era una diferente competencia que las personas iban desarrollando. Al final del día, los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, la oruga, el gato, pues se volvían como invisibles, formaban de una manera tan sublime parte de la historia que la persona ni se acordaba que quien le estaba recordando o haciéndole una pregunta interesante era el gato, ¿no? Ya, digamos, ahí es cuando has logrado un buen producto, cuando se logra conectar con el participante, le sacas una sonrisa, pero él está aprendiendo sin darse cuenta. Uh-huh. El reír es aprender neurocientíficamente. Yo me río, pero a la vez voy aprendiendo. Creo que ahí es donde... Yo creo que todo público es difícil, no hay un público más sencillo. Pero digamos que hay ciertas tendencias, bueno, es sabido por todos, el manejo del lenguaje, la manera de comunicarse que tienen los sexennials, los millennials, es mucho más relajada que la de hace 50 años. Uh-huh. La persona de hace 50 años ni soñaba en decirle, hablarle de tú a su profesor. Nunca. Yeah. Mm. Hoy día nosotros, estas generaciones, pues le dicen tú, y es un tú que no es irrespetuoso. Es un tú que sencillamente es más cercano, ¿no? Entonces, quienes tienen un mindset tal vez un poquito más en el pasado podrán sentirse y dice, oye, pero ¿este por qué me habla de tú? ¿Sabes? Son como paradigmas que progresivamente podemos ir desaprendiendo en la gente. Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que aquí también hay un tema muy cultural, porque, por ejemplo, claro, ahora estamos hablando de España, donde esto de hablar de tú es posible. Pero, por ejemplo, yo me crié en Francia. Yo recuerdo que cuando llegaba la profesora nos teníamos que poner de pie. En cuanto entraba en la sala, le teníamos que tratar de usted, siempre de usted. Y bueno, y luego yo he trabajado en Francia también y donde yo no podía llamar por teléfono y llamarle por su primer nombre y tal. Entonces, yo creo que también aquí el humor se puede adaptar en ciertas culturas más que en otras. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo creo que, bueno, en investigación hay una práctica que se llama la tropicalización de los conceptos, que no tiene que ver con llevarlos al trópico, tiene que ver con adaptarlos al contexto. Obviamente, cuando diseñamos cada una de las experiencias, por eso siempre machaco el punto de conocer nuestro alumno objetivo, conocer la persona que tengo delante. O sea, no puedo llegar como un paracaidista improvisando, sino tengo que saber exactamente de qué voy a hablar, con quién voy a hablarlo, cuál es el contexto que se está viviendo, porque sin duda alguna un chiste puede ser una manera maravillosa de empezar una clase o de bloquear cualquier tipo de comunicación, si no conocemos realmente. Efectivamente, hay culturas que se ríen de cosas distintas, fíjate, todas se ríen porque el humor es transversal, Sí. pero se ríen de cosas diferentes y asumen los códigos de comunicación de manera distinta. Entonces, no es lo mismo pues conversar con un argentino o conversar con un cubano o conversar con un colombiano que conversar con un español o con un portugués.
Aunque puedan que algunos estén en el mismo continente y tienen la misma herencia, digamos así, cultural, pues hay elementos que los diferencian. Entonces yo creo que además el conocer a tu audiencia habla de respeto, habla de respeto por el otro. Es decir, yo no, lo que quiero es conectar contigo, no hacerte sentir incómodo. Entonces, creo que la clave está allí. Sin duda alguna, los públicos son distintos, pero hay elementos transversales, como el humor. El humor es transversal. Lo tienen todas las culturas. Todas las culturas buscamos con desesperación y que la vida nos saque una sonrisa. Eso es transversal. Entonces, ¿por qué no hacerlo a través de un guiño a, yo que sé, a tu herencia cultural, o a tu héroe de cuando eras niño, o a una historia de tu infancia que nos pasaba a todos? Son cosas que hacen que la educación sea memorable. Creo que eso no, que sí, hay públicos distintos, pero lo transversal del humor hace que este tipo de herramientas pues funcione para todos. Son emociones clave, estas emociones positivas para conectar con el aprendiz. No, sí, por supuesto, al final todos nos reímos. Los franceses también, que si no me va a caer mucho hate, los franceses también se ríen. Bueno, digamos que, yo qué sé, los alemanes también tienen un humor muy particular, de repente, pues yo qué sé, son culturas, son elementos culturales, pero como la religión, como la institución familiar, como el Estado en cualquiera de sus formas, son preconceptos transversales en todas las culturas, es decir, los llamen de una manera o de otra, están presentes. Entonces, siempre podemos conectar por alguna rendija con ellos, porque al final del día, pues lo quieras o no, religión o pensamiento sobrenatural lo tienen todas las culturas. Institución del matrimonio, pues sea matriarcal, patriarcal, tradicional, desestructurada, ensamblada, todos la tienen. O sea, son elementos que se van a sentir identificados con lo que le vamos a decir. O sea que... Claro, al final todo parte de conocer a nuestro público, que es lo que estábamos diciendo sí, antes. así es. Cada público es diferente y bueno, hay que adaptarse. Sí, 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 así es. Adaptarse y sobre todo, pues descubrir la importancia de lo que les vamos a transmitir. Yo creo que un poco lo que se perdió durante algún tiempo, creo que lo estamos recuperando, era la pertinencia de lo aprendido. Es decir, en muchas ocasiones lo que pasaba es que aprendíamos cosas que luego en la vida cotidiana no poníamos en práctica. Entonces, eso generaba una especie de desánimo no provocado. Es decir, pero esto ¿para qué me sirve? Es decir, hay cosas que estudiamos en el bachillerato, como por ejemplo, pues yo qué sé, la sinalefa, o el análisis de los versos en un poema, y la ley del acento final, y tú dices, y eso en mi vida cotidiana, ¿qué problema me ayudó a resolver? ¿En qué momento de mi vida? Yo creo que eso lo estamos corrigiendo, haciendo del aprendizaje algo más experiencial, que lo que yo aprenda, digo, bueno, esto lo voy a aplicar aquí, aquí, aquí. En esas formaciones, el abordaje es ese, es esto te sirve aquí, aquí, aquí. Si yo veo para qué me sirve lo que aprendo, y si además me río aprendiéndolo, pues ya está. O sea, es el cielo abierto, ¿no? El poder realmente aprender cosas que me son útiles y que además al aprenderlas, pues me ha sacado una sonrisa. ¿Qué más? Eso, si te pones a ver, es algo que ocurrió. O sea, las universidades iban por un camino y la vida iba por otro. Y la persona aprendía cuando estaba en prácticas. Sí, sí, totalmente. Y no cuando están, y entonces dices, pero esto no me lo enseñaron en la universidad. Empiezas a ver todas esas desconexiones. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo ahora mismo con este concepto de la educación más desde la experiencia va por allí. Es conectar estos dos mundos, ¿no? Que yo vea que lo que aprendo me sirve para Sí. mi vida cotidiana. Bueno, hay un tuit muy famoso, no sé si lo conoces, que dice algo así como: en lo que llevo de vida he utilizado el teorema de Pitágoras un total de... Totalmente, totalmente. Es que es así. Pero veces. O sea, hay un montón de cosas que sí, que hay cosas que verdaderamente lo que están trabajando son más procesos cognitivos que otra cosa, que lo que nos están enseñando es a deconstruir un problema. Y sí, pero la verdad es que, o la manera en que estudiamos los idiomas,
Y tú dices, pero ¿a mí de qué me sirve pues saber los verbos irregulares o yo qué sé, las variaciones? No, tú ponme a conversar, a escribir y a conversar. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar? Y si me voy a desempeñar en psicología, pues inglés con fines específicos a psicología, es ir a lo pragmático. Yo creo que esa conexión se perdió, pero la estamos recuperando progresivamente. Creo que lo ven como una necesidad, cosa que no pasa en el ámbito corporativo. En el ámbito corporativo no quieren historias, quieren, dime cómo esto me sirve para solucionar problemas en el día a día. Ellos como que lo tienen más claro. La academia se sigue quedando un poco en una visión de alto nivel, teórica, media abstracta de las cosas. Es decir, todavía hay que bajarlo más, hay que aterrizarlo todavía más. Así es. ¿Y qué consejo darías así como para que los docentes o personas trabajando en universidades, en entidades de educación, qué consejo les darías para que se les quede grabado de cómo aplicar el humor u otro, o sea, relacionado a este tema? A ver, yo creo que lo primero, mi primer consejo sería reírse de sí mismo. Yo creo que nos tenemos que aprender a reír de nosotros mismos. A veces somos muy orgullosos, el ego nos puede, y creo que mi primer consejo sería nunca te la creas, nunca te la creas. Siempre está abierto a aprender. Durante muchos años la educación no evolucionaba, estaba como detenida en el tiempo, pero hoy día gracias a toda esta revolución de la inteligencia artificial, de lo que está pasando en el mundo, yo aprendo a manejar una herramienta hoy y pasado mañana. Ya hay dos distintas que han hecho una mejora. Y es como, yo siempre coloco el ejemplo de estas escaleras o, ¿cómo se les llamaría? De estas que están en el aeropuerto de Baraja, que te llevan en una, que tú caminas, te pones sobre ellas y ellas te llevan, ¿cómo se llama? Sí, Cintas, como cintas las cintas, sí. esas cintas. Pues el mundo, imagínate que estás montado en una cinta en la dirección contraria y tú caminas en una dirección y la cinta va para atrás. Pues ese joven profesor o ese profe que tiene toda la vida, si no se mueve hacia adelante en esa cinta, el mundo la lleva hacia atrás. Es decir, si no caminas hacia adelante, si no entiendes que todos los días hay que entrar en X, no me acostumbro a decir Twitter todavía, echo de menos el pajarito, la verdad. Si no entro todos los días en Instagram, si no entro todos los días en LinkedIn, si no entro todos los días en Twitch, si no entro todos los días en TikTok, necesariamente eso me va a dar una visión 360 de lo que ocurre en el mundo. Y si lo hago, pues entonces podré entender qué les preocupa a la gente con la que voy a trabajar, conectar a través del humor con algún ejemplo de la vida cotidiana. Pero si creo que me las sé todas, si creo que, no, yo tengo un doctorado que saqué hace 5 años, pues si usted tiene un doctorado que sacó hace 5 años, ya eso prácticamente ha caducado como un yogur. Es así, es así. Es decir, que el conocimiento cambia con una velocidad vertiginosa, entonces hay que estar, eso, ríete de ti mismo, número 1. Número 2, practícalo. Empieza por un meme, entrénalo, genera un pequeño momento lúdico en la clase. Bueno, vamos a hacer una pausa y hoy me van a decir, pues yo qué sé, relacionado con esto, ¿cuándo han utilizado el teorema de Pitágoras alguna vez en la vida? ¿Sabes? Pues vamos a buscar ejemplos que tal vez no entendamos nosotros cómo lo han hecho, pero que están. Estará el teorema de Pitágoras en la construcción de un edificio, me lo invento. O estará, entonces ubiquemos dónde está ese teorema de Pitágoras. Primero empezando de, esto no sirve para nada y que todos nos riamos un poco, y luego llévalo a la beligerancia de ese conocimiento en la vida cotidiana. Sí, yo creo que la clave, el punto sería la vocación. Si la persona ama lo que hace, o sea, ama realmente enseñar, pues buscará la mejor manera. Y no dirá, no, yo no hago eso. No, a mí la inteligencia artificial no me va. No, puede que no te vaya a ti, pero le está yendo al resto de la humanidad. Entonces, el alumno va a seguir utilizando ChatGPT, el alumno va a seguir utilizando herramientas de inteligencia artificial, y si tú no te familiarizas con ellas, no vas a saber cuándo las usó y cuándo no. Bueno, con Small lo puedes saber en un examen. Genial.
Sí, a ver, pero yo no conozco en profundidad la herramienta, ¿no? De ustedes, pero cuando tú trabajas con inteligencia artificial a diario, puedes identificar muy rápidamente la narrativa, eh, Mm, el modelo de lenguaje, inclusive las imágenes. Ya yo te sé decir en un parpadeo si son reales o no, si es un vídeo real o no. Pues en otros casos dicen, oye, wow, qué bien, el alumno se esforzó, ¿no? No se ha esforzado. Subió la pregunta al ChatGPT y el ChatGPT se la dio en cuestión de segundos, que no está mal. A ujú, ver, es una herramienta que, a ver, yo la defino como mi copiloto. O sea, está a diario y cuando aparece como sobrecargado de personas utilizándolo, entro en pánico, honestamente, porque digo, uy, hay una cantidad de tareas mecánicas que he logrado sistematizar y hacer muchísimo más rápidamente y que sin la inteligencia artificial realmente creo que me llevaría todo muchísimo más tiempo. ujú. No, totalmente. ¿Sí? Nosotros en la empresa le llamamos Chati, nuestro amigo Chati. Y, Oh, muy bien, me gusta. y sí, la verdad es que lo utilizamos, obviamente, bueno, nosotros para nuestro producto en sí también utilizamos la inteligencia artificial. Y por eso, como consejo, me gustaría añadir, yo desde mi punto de vista, no soy tú, pero me apetece decirlo, ¿Vale? añadiría también el dejarse ayudar. Dejarse Mm, ayudar por este tipo de herramientas, por ejemplo, no pensar que son una amenaza, que es lo que más cuesta últimamente de ver, mm, dejarse ayudar por las generaciones que vienen, que son más jóvenes, pero ellos conocen un poco mejor cómo está la situación global, vale, saben claro. manejar de forma más fácil. Entonces, creo que además de todo lo que has dicho, que me parece súper importante, yo añadiría aquí este punto también de dejarse ayudar. Sin duda, sin duda. Yo creo que, bueno, yo te comenzaba diciendo que mi mantra era todos los días hay algo nuevo que aprender y todos los días Ujú, hay algo nuevo que enseñar. Es decir, que no nos las sabemos todas, que la vida es 360 y son múltiples visiones que se complementan. Entonces, es, a ver, la verdad o una visión correcta no viene, no importa de quién venga, la importancia es de la verdad en sí misma, porque hay mucha gente que puede subestimar a la gente porque es joven, o a la gente porque es mayor, o a la gente porque no es de este país, o a la gente porque lo es, ¿sabes? O sea, siempre puede haber alguna barrera que nos ujú, pongamos, pero el estar abiertos a hacer, a levantar la mano y decir, oye, mira, no, es que no estoy pudiendo con esto, ¿quién me puede echar una mano? Es tan humano pero a la vez nos preocupa dar imagen de vulnerabilidad. Yo creo que ese es el problema de muchos, ¿no? Decir, bueno, levantar la mano y decir, ¿me ayudas? Parece que es un signo de ser débiles. Y yo ujú. creo que no es así. Y más si hay herramientas tan potentes como Smalltech, pues hay que echar mano de ellas, sin duda, Ujú, sin duda, totalmente. sin duda. Así es. Sí, sí. Bueno, Ujú. y como última pregunta, porque tenemos que cerrar este episodio que la verdad está siendo muy interesante y seguiría hablando durante horas, Elena. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, me gustaría cerrar con una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados Sí. y la pregunta es, ¿cuál es la tendencia que crees que va a pasar en los próximos 5 o 10 años que aún no esté pasando? Y quiero que me respondas con una tendencia a nivel educación y otra tendencia tecnológica. Vale, pues mira, justamente en estas últimas semanas estoy trabajando en la definición de lo que yo creo que va a allanar el camino para que muchas generaciones de profesores entiendan que el humor no es sencillamente la risa, sino conectar con emociones clave. Eh, y es un concepto que yo estoy intentando definir de la mano de un montón de teóricos que han venido delante de mí y detrás de mí y que he llamado didáctica positiva. Este concepto yo creo que integra todo esto del aprendizaje experiencial, de la pertinencia de lo aprendido en la vida cotidiana, del conectar con emociones clave, de poder facilitar la codificación, todo lo que hemos ido conversando a lo largo del podcast. Si le damos solidez y rigurosidad teórica, científica, empírica, si demostramos que efectivamente un módulo desarrollado
con didáctica positiva es más efectivo, tiene más engagement, tiene menos tasa de deserción, tiene mejores resultados. Si yo voy al profe y le muestro que la didáctica positiva funciona con una carpeta de empíricos en la mano, creo que en esa medida derribaremos el paradigma de risas igual a ausencia de rigor. Creo que ese para mí va a ser una tendencia, o quiero que lo sea, vamos, yo lo intentaré desde mi trinchera, poderlo establecer, posicionar como reflexión. Sin duda alguna, todo el apoyo que la inteligencia artificial nos pueda dar en este sentido, que hará lo que nosotros le digamos que haga, creará los mundos que nosotros le pidamos que cree, pero nos dará ideas, no va a sustituir ni la creatividad, ni la curiosidad, ni el pensamiento crítico, que es nuestro, obvio, pero será una herramienta a utilizar a diario. Y desde el punto de vista tecnológico, pues ahora mismo hay una corriente que se llama el Well-Being Tech Design y tiene que ver con la manera como se diseñan estas plataformas, ¿vale? Donde los empleados, inclusive los alumnos en las universidades, pues interactúan a diario. Y lo que buscan es una experiencia emocional y a la vez divertida. Es decir, que ese entorno pues sea de bienestar y una tecnología que está construida y diseñada para lograr ese bienestar. Creo que es todavía incipiente, todavía no se tiene claro. Hay un concepto que yo estoy también intentando desarrollar que he denominado Learning Ecosystem, que sería ecosistema de aprendizaje, donde estamos todos y no es sencillamente una plataforma como Moodle en la que yo voy, entro, hago un curso, salgo y ya se acabó, sino es un entorno donde he descubierto cómo resolver un problema, lo grabo con mi móvil, lo subo a un canal en conjunto, capitalizo mi experiencia, así sea el portero de la empresa o un ingeniero de alto nivel. Pero esa plataforma está allí para hacerme sentir cómodo, para hacerme sentir bien. Y el diseño va hacia allí, ¿no? Ese user experience dentro de los diferentes entornos, pero también en los entornos de aprendizaje. Buzón de preguntas, donde la gente pues, puede hacer aquella pregunta que no se atreve a hacer en una clase, la puede hacer ahí, y el experto le contesta. O en un vídeo intervenido, se arroba al profesor y se hace la pregunta. Es decir, creo que estamos alineados, se complementa lo de la didáctica positiva con el Well-Being Tech Design. Creo que son cosas que van en paralelo. Esas serían para mí las tendencias. Esto me resuena mucho a lo que dijo Margarita Ara, que cuando le hice esta pregunta, ella creía en, bueno, y además está trabajando en ello, en las emociones digitales, ¿no? Que es un poco este concepto de well-being technology, pues aquí también tenemos un poco humanizando y el bienestar con el uso de la tecnología. Sí, sí, la verdad es que son conceptos alineados porque ese es otro miedo, otro paradigma que se tiene, y es que los entornos tecnológicos pues son fríos, no hay una persona del otro lado, sino que hay pues desde un motor de inteligencia artificial, un agente, pasando por una persona que cada 15 días pues responde las preguntas de un foro. Con lo cual, el que la tecnología cada día más se parezca a un entorno al que yo me siento que pertenezco es muy importante, ¿no? Y en el que tengo una identidad, no soy un número, un código, soy una persona con una huella, con una presencia, con una manera de compartir las emociones, ¿no? Así que es un honor para mí estar alineado con Margarita. Además es una extraordinaria persona, no solamente muy inteligente, sino como persona. Al final del día, Sofía, yo creo que eso es lo mejor que podemos poner en nuestro currículum, ¿no? Los doctorados y la experiencia, el ser buenas personas, al final del día es lo que nos va a definir, nos va a demarcar del resto. Esta es buena gente, en este se puede confiar. Se echa de menos cuando no, lo hay tan poco, ¿no? Así que ser buena persona, y Margarita es eso, es brillante y a la vez buena persona. Sí, verdad. Mira, hace poco justo leía un artículo en LinkedIn sobre esto, de por qué, o sea, que en nuestro currículum también deberíamos añadir buena persona, mala persona, o sea, no mala persona, sino que al final
tú te acuerdas de tus compañeros de trabajo, no porque te ayudaron a hacer este proyecto, no, sino porque era buena persona, te lo pasabas bien con él cuando le necesitabas, ahí estaba. Claro. Y eso es lo que hace Que que las ojo, cosas de ti. que si el tío estaba siempre allí, era buena persona, pero era, a ver, un tostón porque no era bueno, si te aclaró una duda lo hacía mal, pues también va a ir conectado a cómo lo recuerdas, sin duda. La calidad profesional de la persona, pero muchísimo más va a descollar tus valores, tus principios, el ser una buena persona, alguien cercano, presto para ayudarte, para aclararte alguna duda. Ese es el mejor título que se puede tener desde mi perspectiva, ¿no? Creo que eso es lo que debemos cuidar por encima de todo, porque preparación, doctorado, mira, muchísima gente ya tiene eso, pero buenas personas son pocas las que hay, ¿no? Hay que cultivar también eso. Yo creo que con las soft skills y las habilidades socioculturales también, fíjate cómo la educación se va enmendando la plana. O sea, se ponía foco en las hard skills y allí, pero ahora entendemos que saber hablar, escuchar, es también importante. Los soft skills también son importantes, ¿no? Creo que vamos por buen camino. Nos falta un montón, por supuesto, pero vamos bien encaminados. Bueno, y por lo menos hemos emprendido el camino, que es lo que importa. Claro, así es. Y eso, pues nunca pensar que hemos llegado, sino siempre que el objetivo, ¿no? Como el caballo con la zanahoria. Pues siempre va a estar, el futuro es algo a lo que no se llega nunca. Esforzarse por siempre ser mejor y nada. Y si además te puedo sacar una sonrisa y que me recuerdes, cuando me recuerdes, sonrías, que es una cosa más bonita. A mí me pasaba con mi profe de francés. No sé qué tenía esta mujer, pero la manera como amaba enseñar el francés y ponía música y traía croissant y traía pues poemas en francés. Yo la recuerdo y me viene una sonrisa a la cara automáticamente. Ahora pregúntame por el de matemática, a ver qué cara pongo. ¿Sabes? Sí. Y podemos hacer muchísimo bien o muchísimo daño si no manejamos las emociones positivas con nuestros alumnos. Gente que se bloquea para siempre, que dice yo no soy buena para las matemáticas. ¿Y por qué? Cuando escarbas un poco, te das cuenta de que una mala experiencia con un profesor, con alguien que no le supo acercar el conocimiento, hacerlo accesible, amable, pues es lo que lo marcó. Entonces creo que con el humor, con las buenas emociones, las emociones claves, podemos cambiar la vida de mucha gente, la percepción de mucha gente. Pues ojalá este mensaje llegue también a mucha gente. Ojalá. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por este episodio. Ha sido muy interesante, muy interesante. La verdad es que he aprendido muchísimo. Espero que nuestros oyentes también. Bueno, darte las gracias por venir, por participar y por acompañarnos, enseñarnos. Ha sido un gran episodio. Muchísimas gracias. El honor ha sido mío. Yo he aprendido también de ti, Sofía, que además tienes un nombre precioso. Gracias. La que ama el conocimiento, la que ama la sabiduría. Sí. Así que además iba guiando en la Divina Comedia por los mundos, ¿no? Por estos mundos de diferentes experiencias. Es un hombre muy potente ese de Sofía, me gusta. Tiene mucho destino en sí mismo el propio nombre. Un placer para mí y bueno, aquí estamos y aquí seguiremos, tratando de hacer la diferencia. Eso espero, sí. Pues muchísimas gracias, Elena. Hasta muy pronto. Adiós. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que os haya gustado este episodio que os recuerdo se titula Humor, Tecnología y Aprendizaje, el cóctel para la educación del futuro. Un episodio muy interesante con Elena del Valle, una experta en formación, comunicación y tecnología educativa. Nos vemos pronto, no olvidéis darle a like, comentar y compartir este episodio. ¡Hasta la próxima!